Buen día a todos, una alegría de compartir la reflexión en el Día del Señor. Soy el Padre Carlos, aquí desde Argentina. Las lecturas de este domingo número 29 del tiempo durante el año son del profeta Isaías, capítulo 53, de la carta a los Hebreos, capítulo 4, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del versículo 35 en adelante. En esta semana fui a visitar, a conocer y a tratar de recorrer un edificio muy importante aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es el Cementerio de la Recoleta. Es un lugar histórico de una gran riqueza patrimonial, histórica, artística, muy pero muy visitado por el turismo. Allí se encuentran sepultadas grandes personalidades de la historia argentina y realmente es llamativo ver cómo hasta se podría decir que competían con quien hacía el mausoleo más importante, con mármoles, con obras escultóricas muy, muy grandes, para, bueno, guardar allí la grandeza de quienes no queda en definitiva más que polvo y ceniza. Pero al lado del cementerio hay una iglesia histórica también, la segunda iglesia más antigua de Buenos Aires, que es la Basílica del Pilar. Y allí en una lápida muy, pero muy sencilla, están los restos de un empresario ejemplar, esposo y padre de 9 hijos en proceso de canonización, llamado Enrique Jau. Fue director delegado de más de 4.000 empleados de una cristalería aquí en Argentina, muere en el año 1962. Y es muy curioso porque tenía un amor tan grande por su tarea, por su profesión y por la defensa de sus trabajadores, decíamos 4.000 empleados a cargo, que cuando enfermó justamente necesitaron transfusiones de sangre para acompañarlo, ayudarlo, asistirlo en esos momentos difíciles de su salud, y se presentaron haciendo cola para donar sangre más de 200 empleados de la fábrica. Y yo pensaba en esto, ¿no? Qué diferencia. Por un lado, la grandeza de esos monumentos, de esos sepulcros, en definitiva, la sencillez de este hombre que vivió su vida entregado al trabajo, a su familia, y fue un gran jefe, un gran director. Y pensaba en esto, ¿no? Porque la palabra del Señor de este domingo, decíamos de Marcos 10:35, nos habla sobre un planteo, ¿no? Que realmente es bueno hacernos, un planteo muy importante y aplicable a toda nuestra vida. Y es pensar si la autoridad es dominio o es servicio. Los ídolos de mayor feligresía, sin duda, como el domingo pasado que nos hablaba el Evangelio de la riqueza, hoy nos habla del poder y podríamos seguir sumando la fama, el placer, la belleza, la salud, dioses que no elevan, sino que esclavizan. Pero son ídolos que tienen una gran feligresía porque todos de alguna u otra manera en algún momento de la vida los hemos buscado. Y el poder del que nos habla la palabra del Señor de este domingo, que es muy bueno cuando se aplica de una manera correcta y en servicio a los demás, pero muchas veces sabemos que hay abuso de poder. Y no es porque el poder o la autoridad sean malos, pero cuando se abusa de ellos, ¿en qué se transforman? Y se transforman en dominio. Y ese dominio degenera muchas veces en opresión. Hasta el grupo de los 12, ¿no? Como nos cuenta el Evangelio de hoy, fue como infectado por esa tentación que tanto daño acarrea. El abuso del poder, el dominio, la opresión. ¿Y cuál será el remedio? La contrapartida es, como nos enseña Jesús en la palabra de este domingo, el servicio. Y lo dice bien clarito. Ustedes saben que los gobernantes dominan como si fueran sus dueños a las naciones. Entre ustedes
Les está diciendo Jesús a los apóstoles y nos dice hoy a cada uno de nosotros, entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser el primero, que se ponga al servicio de todos. Aprendiendo de ese ejemplo de Cristo, un Cristo despojado, como nos dirá el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, se despojó de su omnipotencia, de omnipotente se hizo servidor. Se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, nos dice San Pablo. Transformó el poder en servicio, y un servicio heroico, cruento, como nos dirá hoy el profeta Isaías en la primera lectura. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. O sea, no fue un servicio fácil el de Jesús, sino el ponerse al servicio nuestro fue un servicio que lo unió al misterio de la cruz. Y así se reveló ese misterio de la providencia de Dios, dándole a la cruz un nuevo poder. Derribó del trono a los poderosos, nos dirá la Virgen en el Magnificat. Y es importante cuando hablamos de este tema poner atención, tener cuidado a quién aplicamos esta palabra, porque podemos pensar, ¿son solo los tiranos y los dictadores los que viven el poder de esta manera? Ojalá fuera así, porque entonces se trataría de excepciones, pero en cambio este abuso de poder, esta actitud de dominio y de opresión sobre los demás, nos afecta de alguna manera a todos, ¿no? El poder tiene infinitas ramificaciones, manifestaciones, y se mete en todas partes. El problema del poder no se plantea solo en el mundo político, sino también, y bien lo sabemos, en la misma familia. Es posible, lamentablemente, que se manifieste nuestra voluntad innata de dominio, de atropello, causando continuos sufrimientos a quien es víctima de ello, muchas veces, o por lo general, a las mujeres, a las cuales se las somete de una manera despiadada, absolutamente injusta, pero a veces los hijos también. A veces los hijos mismos son los que pretenden dominar a sus padres, atropellarlos, encapricharse con cosas y exigir desmesuradamente. Pensemos en este ejemplo de Jesús, el servicio, un poder para los demás, no sobre los demás. Jesús hubiera podido pedir al Padre 12 legiones de ángeles cuando iba a ser enviado a la cruz para derrotar a los que pedían.